Quiero comenzar este evento dándole gracias a NAMI California por su apoyo y patronización. Muchas gracias a Tori, Rajani y Ashlyn y agradecemos mucho su tiempo, ayuda y comprensión y amabilidad en organizar esta serie de eventos. I want to start this event by thanking NAMI California for their support and their advocacy grant extended to our affiliate. Many thanks to Tori, Rajani, and Ashlyn, and we greatly appreciate your time, help, understanding, and kindness with this event. Mi nombre es Alejandra Ramos y yo soy la coordinadora de divulgación de NAMI y tengo el honor de ser la facilitadora de este evento hoy. Es un gusto estar aquí con todos y comenzar nuestra serie Colaboración de Comunidad en abril. Dejaré mi información de contacto en el chat por si lo necesitan luego. Hello and welcome everyone. Thanks for your time. My name is Alexandra Ramos and I am the Diversity and Outreach Coordinator for NAMI. And I'm very honored to facilitate this event today here with you all. It's great to be here with you all to kick off our first event of this community collaboration event series. I will leave my contact in the chat below in case anyone needs it later on. Noeli? Alex, gracias Alex. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us this evening. Mi nombre es Noeli Pérez. Soy la directora de Desarrollo de Programas de NAMI Santa Cruz. My name is Noeli Perez, and I'm the NAMI Santa Cruz Director of Program Development. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a Reina y a la oficial Lourdes Gambos por su dedicación y compasión para apoyar a nuestras familias en nuestra comunidad. Before starting, I want to express my gratitude to Reina and Officer Lourdes Gambos for their dedication and support for our families in our community. Esta noche voy a ser la productora de Zoom. Si tienen alguna dificultad técnica, me pueden llamar al 831-200-8271 y también lo voy a poner en el chat por si no captaron el número. Tonight, I will be the Zoom producer. If you encounter any technical difficulties, you can call me at 831-200-8271, and I will leave the number on the chat, and just in case you didn't catch that. Okay. Thank you. Oh. Thank you, Noeli. Quiero comenzar diciendo la misión de NAMI es de brindar abogacía, educación y apoyo y concientización pública para todas las personas y sus familiares afectados por enfermedades mentales, así que puedan construir una mejor vida. The mission of NAMI is to provide advocacy, education, support, and public awareness so that all individuals and families affected by mental illness can build better lives. Los valores que representamos y ojalá puedan sentir en esta presentación son esperanza, inclusión, empoderamiento, compasión e equidad. The values that we represent and hope that you feel in this presentation are hope, inclusion, empowerment, compassion, and fairness. El objetivo de esta serie de eventos es para crear conexiones. Las personas no vivimos solas, necesitamos el apoyo de uno al otro y esperamos poder conectarlos con los proveedores, las organizaciones y los servicios que trabajan arduamente para ustedes. Y para aumentar la concientización de la salud mental, el acceso, la utilización de estos servicios. The goal of this event series is to facilitate community collaboration. As humans, we do not live in isolation. We need each other.
We hope to connect you with the hardworking providers, organizations, and services available to you to increase awareness, access, and utilization of these services. El formato de esta serie de eventos será, de la primera parte, hablará nuestro panel de presentadores, Lourdes Gombos y Reina. Y la siguiente parte va a ser para preguntas. Tenemos unas preguntas preparadas, pero también vamos a dejar que si el público tiene preguntas, va a haber tiempo para eso también. The format of this series is as follows. The first part of our panel is our panel of speakers to present information about their roles, services, and positions. And that's Lourdes and Reina. Thank you. And the second final part would be for questions. We have some questions prepared, but we will have time for audience questions. So keep in tune for that. Y ahora ya dejaré que pueda hablar Reina y Lourdes. Muchas gracias por estar aquí. Está aquí para ustedes el micrófono, por decir. So now I'll open up the floor and let Lourdes and Reina take over. Thank you so much for being here, and you have the floor. Can you guys hear me? ¿Me pueden escuchar? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Reina Valencia. Soy la trabajadora de salud mental con el condado de Santa Cruz, pero asignada al Departamento de Policía de Watsonville. Gracias a todos por estar aquí, por darnos la invitación y ustedes por hacer el tiempo en venir, participar y cooperar de esta manera. Good afternoon. My name is Reina Valencia. I'm the mental health liaison to the Watsonville Police Department. And just thank you all for being here. I appreciate you guys making the time and participating in this way and being present. I'm going to hand it over to Officer Gambos. Hi, my name is Lourdes Gambos. I am a police officer assigned to our mental health team here at the police department. I am partnered with Reina Valencia and another officer who's unable to make it here. But thank you for inviting us. Thank you for having us here tonight. And hopefully we can answer your questions and pass on a little bit of information as far as what Reina and I and our partner, Sergio, what we do here for the city of Watsonville. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Me llamo Lourdes Gombos. Soy trabajo para el Departamento de Policías de Watsonville. Soy parte del equipo que forma parte de salud mental aquí en el Departamento de Policía. Soy compañera con Reina y tenemos a otro compañero que no pudo venir hoy. Muchas gracias por invitarnos, por darnos esta oportunidad de explicar un poquito más sobre lo que hacemos y así a ver cómo podemos ayudarles en el futuro si nos necesitan. Yeah, so Alexandra or Noeli, do you guys want to go ahead and start with the questions or? Can we please start with the care unit? Can you hear me? With the care unit? Yeah, can you please go over the care unit, their roles and responsibilities, and procedure for responding to mental health crisis call? Yes. So that's, in other words, an overview of the team, the care team, which is the name to our team here at the police department. And how I mentioned earlier, I'm employed through Santa Cruz County Mental Health, but right now we work collaboratively, the county with Watsonville Police Department to have the team that we have now. And that is based off a clinician, which is myself, and 2 assigned police officers, and Officer Gambos being one. We both have the same schedule, and we are specifically assigned to respond
to calls that come in through 911 or the non-emergency line that specifically that are related to mental health. Any calls involving someone struggling with a mental health condition, that's the calls that we go to. We are here Monday through Friday, mainly during the day. 7 to 4, 8 to 5 is usually the typical schedule. For now, it's only me as a liaison. I know there's 2 other liaisons with Santa Cruz Police Department and then 2 others with the Sheriff's Department. So specifically here in Watsonville is me so far. So ahora en español, yo soy la trabajadora de salud mental asignada aquí en el departamento de policía y mi trabajo, mi enfoque es específicamente trabajar con 2 oficiales. La oficial Gambos siendo una de las oficiales asignadas para trabajar conjunto conmigo y las llamadas a las que nosotros respondemos son usualmente que involucran llamadas personas que tienen algún diagnosis de salud mental o que están experimentando problemas, enfermedades, crisis mentales. Mr. Gambos, do you want to add anything? So kind of like a little bit what Reina explained, we are the only team locally that respond as a team. So all of our mental health related calls, she and I and our partner Sergio respond to together. The liaisons that work for the other agencies kind of respond with the officer that gets dispatched to that call. So I think that makes our team pretty special because we get to know each other. Reina and I get to know each other along with Sergio, and we're also very familiar with the people that we are responding to help. She doesn't have to update the officer with what may have happened last time or any new information, you know, that she has. We debrief, we talk to each other daily. We keep each other updated. So if a call does come in, we have an idea of who it may be and, you know, what may or may not work. So I think that makes it very easy for us, for the city of Watsonville in how we respond and how well we can try to help the individual and the families. Parte como lo que explicó Reina, nosotros somos el único equipo en este condado que responde en equipo, en grupo. Las trabajadoras sociales que trabajan en los otros departamentos responden a este tipo de llamadas de servicio, pero responden con los oficiales que los mandan a esas llamadas. Aquí con nosotros, yo, Reina y nuestro otro compañero respondemos juntos a todas las llamadas y eso creo que hace este programa un poco mejor porque yo y ella y nuestro otro compañero ya sabemos un poco de cómo trabajamos, conocemos un poco más a fondo a las personas y tenemos información que típicamente a lo mejor otros oficiales no saben o no tienen porque no están muy... No responden a estas llamadas seguido y creo que eso hace que nuestro equipo trabaje un poco mejor. No que los otros departamentos no están haciendo bien, pero un poquito más mejor y podemos dar servicios a la familia y a los individuales más dirigidos a ellos. ¿Puedo pedir que hablen un poco sobre su capacitación o preparación para cómo responder a estos tipos de llamadas? Can you speak a little bit to how you are prepared or trained to responding to these types of mental health crisis calls? Sure. Yo ya pienso que si estoy haciendo mis matemáticas correctas, 5 o 6 años haciendo este tipo de trabajo, específicamente trabajando conjunto con el Departamento de Policía de Watsonville. Antes de eso era yo una
terapista y los clientes, las personas que venían conmigo ya tenían un diagnóstico de salud mental, ya tenían esa condición. Ese trabajo lo hice por otros 4 años. Ya tengo un poco más de tiempo trabajando específicamente, tratando de ayudar y apoyar a personas que sufren de algún trastorno mental o alguna condición mental. Pero aparte de los años de experiencia, pues también tuve mi educación, que agarré mi maestría específicamente como trabajadora social, y también mi bachillerato antes de eso. Pero más que nada la experiencia es la que siento que me ha ayudado mucho para saber cómo mejor entender a cada persona, a cada familia, a cada individuo. So I've been doing this work for about 5-6 years, specifically working with law enforcement within the role that I have now. Prior to that, I was working as a therapist, as a clinician, also with a caseload of our clients struggling with a mental health condition. And then prior to that, I also got my master's and my bachelor's degree specifically in social work and therapy work. But overall, that's more my expertise and training falls under. So I have been a police officer for 27 years. I've been a crisis negotiator for 26 years. I am one of the assistant team leaders on that team. What that means is that I've had the opportunity to go to different types of trainings that has helped me learn to better communicate with people that are going through some sort of crisis. Aside from that, I've always been interested in trying to figure out how we can help people, why they are in their current situation, and is there something that I can do to not just help them, but help the family. I've on patrol before I came to this assignment, a lot of the other officers that I worked with always called and asked for my help when they were dealing with these types of calls with people that were in some sort of a crisis. So I've always had an interest in trying to see if I could be of any help, or if I can have a small piece in making their lives easier, not just the individual, but the family. Mi experiencia tengo trabajando 27 años aquí con el Departamento de Policía. De esos 27 años, tengo 26 años que trabajo como parte de nuestro equipo de negociaciones para personas que están en crisis. Siendo parte de ese equipo me ha dado la oportunidad de recibir entrenamiento en cómo hablar y responder a personas que tienen muchos tipos de crisis, no nomás problemas mentales. Aparte de eso, a mí siempre he tenido un interés en ayudar a personas que están pasando por algún momento difícil, no nomás a la persona, pero también a las familias. Antes de que viniera a este equipo, cuando estaba trabajando en la calle, patrol, lo que llamamos patrol, siempre respondía yo a estas clases de llamadas. Mis compañeros me llamaban mucho para que les ayudara yo también a ellos si tenían este tipo de llamadas. Me gusta tener siquiera una parte muy chica en tratar de ayudar a las personas y a las familias y tratar de mejorar sus vidas. Muchas gracias. Thank you for answering those. Can you talk about the procedure for responding to a mental health crisis call? Gracias por contestar eso. ¿Y pueden hablar sobre el proceso de responder a una llamada de crisis mental? Typically, we get a call. The calls come in through our dispatch. If it is a call where a person is experiencing some sort of a mental health crisis, they will dispatch me and Reina. They know that we are on duty and we get sent.
And we just go and meet with the families and the individual and figure out, you know, what we need to do from there. A lot of times, a lot of calls come in dispatched as something else. When the officers do get on scene and they realize, okay, this is not what I was originally sent for, this is something that they can help us out with, and they'll call us and, you know, hand it over to us. Las llamadas que vienen cuando respondemos típicamente vienen a nuestro centro de despachadoras. Si es una llamada que necesita, que es para nosotros, o una persona que está pasando por un momento difícil, nos los dan a nosotros. Nosotros vamos, hablamos con la persona y la familia, y allí ayudamos un poco a ver qué es lo que vamos a hacer. Muchas de las veces las llamadas también vienen, pero son dadas a los oficiales por otras razones. Cuando los oficiales llegan y hacen su investigación, muchas de las veces se dan cuenta que no es necesariamente un crimen o algo que ellos pueden, o algo que ellos van a hacer, y miran que es algo que nosotros podemos ayudar. Ellos nos hablan y nosotros respondemos. Anything else, Ray? Did you have anything else to add, Reina? I don't think so. I think Officer Campos did a great job explaining that. And just, I mean, every call somewhat varies depending on the situation, the circumstances. Nomás quería comentar que todas las llamadas varían dependiendo en las circunstancias, pero en lo que cabe, todas las llamadas casi siempre nos llegan en como lo explicó la oficial Gómez. Gracias. Y la última cosa que quería que hablaran sobre es un 5150 hold o un 5150, qué significa y cómo, qué son las criterios que usan para eso. And can you speak to what a 5150 hold is and the criteria it is you use to classify that? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Qué significa a lo que nos referimos como el 5150? En otras palabras, se considera una hospitalización psiquiátrica en la que ya bien sea yo o algún oficial determinemos que la persona está en peligro, su seguridad está en peligro por su condición mental y tiene que ser hospitalizado en el momento. Pero para que la persona, por decir, que califique o se categorice como que es necesario hospitalizarlo o ponerla en un 5150, tenemos que justificar una de tres criterios. La primera viene siendo si él o ella por su salud mental está en riesgo de su seguridad a sí mismo, por decir que esté muy mal mentalmente, que esté considerando en suicidarse o hacerse daño a sí mismo. El otro criterio puede ser que esté en peligro de hacerle daño a alguien más, por decir algún familiar o a alguien en la comunidad, y que esté haciendo amenazas o comentarios que va a ir y va a matar a X persona. Y la tercera se llama gravely disabled, que si lo estoy interpretando correctamente, habla por la incapacidad mental de la persona que no se puede valer por sí misma por su salud mental que está muy mal en su momento. Y cuando digo incapacidad mental me estoy refiriendo a que la persona está mentalmente inestable, que no puede
hacer ni lo básico, como por ejemplo comer, dormir, bañarse, que le preguntemos, ok, ¿cómo vas a cuidarte el día de hoy? ¿Cómo vas a recibir ayuda, pedir ayuda si se llega a la ocasión y que la persona por su salud mental no pueda ni contestar, no pueda ni articular la conversación que estamos queriendo tener con la persona? Entonces habla por la necesidad de posiblemente tenerse que hospitalizar para que la persona más que nada se estabilice mentalmente. Esos son los tres criterios, y esos tres criterios aplican para adultos, personas mayores de edad, como al igual menores de edad, porque también sucede que los menores de edad, me estoy refiriendo a niños, adolescentes, a veces también tienen que ser hospitalizados psiquiátricamente. So 5150, it's what we refer to as a psychiatric hold, meaning that the person needs to be psychiatrically hospitalized to be or to get mentally stable. And in order for myself or an officer to justify the person be placed on a 5150 hold, there's a criteria that needs to be met. And that those criteria are a total of 3. One, that she or he is a danger to him or herself due to his or her poor mental state. An example would be that if this person is making statements of wanting to kill himself because he's too depressed, for example, then that would probably most likely justify maybe a psychiatric hold to keep this person safe. The other criteria would be danger to others. If this person would be making threatful comments or statements to hurt or kill someone else, then that person would be considered a danger to others due to his poor mental health. And then there's the third criteria, which is gravely disabled, meaning that the person is incapable of caring for her or himself due to his poor mental state. And those are the 3 criteria that need to be often justified, one out of all 3, or if anything, all 3. And that's applicable for adults, but also for minors and youth, if there's the need to hospitalize the individual. Thank you. Thank you for answering those and for your presentation. I think now would be a good time to switch over to the second part, because I see some people already have questions in their mind and in the chat, and I really appreciate that. Muchas gracias por su presentación sobre sus servicios y sus responsabilidades. Creo que ya es buen tiempo para mover al siguiente parte de preguntas. Veo que unos ya están poniendo sus preguntas en el chat. Les invito a que si tienen una pregunta y no quieren que se les olvide todavía, lo escriben allí. Pero vamos a comenzar con las preguntas ya preparadas y son 3 y luego ya lo abriremos a los que están en el chat y los que quieren preguntarla. Solo usen el feature de raise hand, lo pueden encontrar en las reacciones, la manita levantada, o si no, como regularmente levantando la mano. We'll start with the 3 questions that we have prepared. After that, we'll open the floor to questions from the audience. We have some in the chat and we'll go in that order. If you have a question right now and don't want to lose it, feel free to put it in the chat right now. And then we'll move on. And if you have a question, we'll ask that you raise your hand with the reaction feature, or if you could just raise your hand the old school way. I'm going to share my screen with the questions. De dispositivo. Oh. ¿Pueden ver mi pantalla?
Yes, sí. Ok. Hubo un error de Zoom. Preguntas. Question Q&A time. Nuestra primera pregunta es, ¿puedes darnos un ejemplo de lo que Am I still there? We lost you for a bit, but you're back. Oh, the tech issues begin. Okay, okay. Let's try this again. Ya comenzaron mi mala suerte con la tecnología. A ver si ya para. Esa es la primera pregunta preparada. ¿Puedes darnos un ejemplo de lo que las familias deben decir cuando llaman a la policía para asegurarse de que un oficial capacitado en salud mental responda a su llamado? So, esa es una buena pregunta. Todos los oficiales tienen, por decir, el mismo entrenamiento. Las dos cosas en las que se me vienen a la mente que pueden ser algo diferente sería el tiempo de experiencia que lleven trabajando. Por decir, va a haber oficiales que llevan más de 20 años trabajando como oficiales, que han estado más expuestos a responder a este tipo de llamadas, a comparación de un oficial que posiblemente lleva 2 años trabajando como oficial. El entrenamiento es el mismo porque todos los oficiales se les da el mismo tipo de entrenamiento. Lo que varía son esas dos cosas. El tiempo como oficial y la otra cosa que se me viene a la mente es el estilo de la persona, que viene con personalidad, como sabemos. Y eso puede ser en todo tipo de trabajo, me imagino yo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es como trabajadoras sociales o terapistas o trabajadoras de salud mental como yo. Habemos muchísimas con posiblemente el mismo entrenamiento, con la misma sabiduría, pero lo que cambia es el estilo de cómo proveen sus servicios. So this is actually a good question in regards of the officers. I'm And sorry, Reina. Sorry to cut you off. I'm It's going to okay. ask the question in English. Oh, okay, sorry. Okay, thank you. The question is, can you provide an example of what families need to say when calling the police to make sure an officer trained in mental health will respond to their call? Go ahead. Yeah, I was just, I guess, I think this question is kind of 2-in-1, maybe because it's asking for an example of what they can say when calling for assistance. I don't think there's any magic words to say. What will change depending on the delivery of services when an officer responds is the style of the officer and the number of years of experience in the force. Because if it's an officer who's been doing police work for 20 years, then the experience within responding to mental health related calls is higher compared to an officer who's been doing law enforcement work for 2 years, for example. So that's what may vary, but all officers have the same knowledge, the same training. They've been exposed to the same exact training. So the style and the experience is what may differentiate. Thank you. If I could just add a little bit to that, it is required by state that all of us do go through some sort of what we call CIT training, crisis intervention training. So all police officers, no matter how many years of experience they have, do have that training.
Para agregar un poco más a lo que estaba diciendo Reina, es ley del estado que todos los oficiales reciban alguna clase de entrenamiento en cómo tratar de ayudar a personas que están pasando por un momento de crisis. La única diferencia, como explicó Reina, es la experiencia que vamos a tener cuando respondemos a estas llamadas, pero todos por ley estamos requeridos a recibir la misma clase de entrenamiento. Muchas gracias. Sorry for interrupting, but specifically, could you speak to a person calling in with the mental health crisis and words they could specifically say that would, for instance, get one of you to respond? Is there anything we should advise people calling NAMI for help specifically to say when they make the call? Para traducir esa pregunta es, ¿hay algo, hay palabras específicas que se requieren usar cuando están llamando para que ustedes, el Care Assist Unit, su grupo de asistencia, pueda responder a la llamada? Yeah, thank you for the question. So I'm going to answer a portion of it, and then I'm going to have Officer Gambos maybe add a little bit on her part as well, because you do have a clinician here, and then you also have an officer. So sometimes we are thinking on different, many different factors. So for me, I would encourage that if you do know the mental health condition, for example, the diagnosis or whatever this person may be struggling with, to say that to the dispatcher. So if you know for a fact that, for example, your son, who you're calling on behalf of, has been diagnosed with schizophrenia, then I would encourage you to just say schizophrenia, that he's been diagnosed with schizophrenia. If for whatever reason you do not know the diagnosis, don't worry about it, but then just say that he's having a mental breakdown or a mental crisis. That should specify it. Because once you say that, I believe the officer then has a better idea as to what's happening and what's the need for service. And then also you may want to consider saying, like, what is it that you want? Like, what kind of, if you can think of anything, like, what are you hoping to get? Like, is he making threats? If there's a safety issue involved, then I would convey that to the dispatcher. For example, if he's saying he wants to kill himself and he has a knife on his hand, then I would convey that to the dispatcher. If there's any use of drugs or alcohol, I think that's important information that it would be helpful knowing before we arrive or the officer arrives. If he's like been prescribed psychiatric medications, and for whatever reason he's not taking it, I would want to know that information as well. Reina, can I let me jump in here for the English part of it so that I can also, I don't forget later on. So part of what Reina was asking, it's also very important for the families to know that a lot of times it may be more than just one or two officers that respond based on the information that we're getting. It doesn't mean that, we're going to go in there and we're going to do something violent. It just based on the information that we're getting, it will determine how many officers will respond with us. If Reina and I are working and we respond, more than likely she and I will be primary in trying to deal with the individual, but there may be other officers that are kind of in the background just in case I need a little bit of more help. But it doesn't mean anything other than, just based on the information that we're getting at that time. There will also be times that based on the information that we're receiving, as hard as this may sound, we may just say for the moment right now, it's best for us to just kind of walk away.
Again, that is just something that can happen. I'm not saying that it happens all the time. It's just all based on the information that we have and what we have at that moment. And those are just to make sure that everybody is safe. Reina, me, the family, and even the family member, the loved one, or the friend. Okay. Thank you. Can you provide Spanish translation for that, please? So thank you for being patient. I know we're going back and forth, but we're just trying to cover as the information comes up. So una de la información más que nada que siempre es útil mencionar cuando hacen esa llamada a la operadora es de que si ustedes saben qué tipo de salud mental tiene la persona por la cual están llamando, por decir, si ya se les diagnosticó que sufren de depresión, que sufren de esquizofrenia, que sufren de ansiedad, lo que sea, si es que la saben, es bueno comentarle eso a la operadora para que la operadora nos pase esa información a nosotros o ya bien sea el oficial que va a ir a tratar de ayudar. Si la persona por la cual están llamando usa drogas o está tomada, si tiene alguna sustancia en su sistema, también es bueno saberlo. Si la persona se le ha prescribido medicamento psiquiátrico, pero por cualquier motivo dejó de tomarlo o no lo ha estado tomando, es bueno también tener esa información para nosotros poder visualizar un poco mejor, entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Y la oficial Gombos va a agregar un poco más en referente a esta pregunta. Y también a lo mismo, dependiendo en la información que nosotros recibamos en ese momento, va a depender en cuántos y cómo respondemos. Si yo y Reina estamos trabajando, la llamada viene durante nuestras horas de trabajo, yo y ella siempre vamos a ser las primeras. Vamos a ser las que vamos a hablar con el individuo y con la familia, y somos los que vamos a tratar de a ver cómo podemos resolver el problema. Pero también depende de la información que nos den, que recibamos. Hay veces que va a haber más policías conmigo en caso de que necesite yo un poco más de ayuda. Igualmente, muchas de las veces, dependiendo de la información que nos den, va a haber muchas veces que a lo mejor en ese momento vamos a decidir que no es el momento apropiado para nosotros tratar de hablar con la persona. Y sé que muchas de las veces las personas se sienten que no queremos ayudar o que no podemos ayudar, pero dependiendo de la información que tenemos, que nos den en ese momento, muchas de las veces, por razones de seguridad de todos, del individuo, de la familia, de nosotros, vamos a decir muchas de las veces que es mejor que en ese momento no hablemos con él o ella y nos vamos sin hablar con la persona. No es que no queramos ayudar, no es que no podemos ayudar, pero es que solamente basado en la información que tenemos en ese momento, creemos que sería mejor que dejemos la situación a como está en ese momento. No estoy diciendo que eso va a pasar siempre y que eso pasa. Sí pasa, pero también, como estoy diciendo, todo es dependiente en la información que recibimos. Muchas gracias. La siguiente pregunta Alex. es, Antes de movernos, ¿sí puedo preguntar una pregunta que está en el chat? Sí, sí. Thank you. Before moving on, there's a question on the chat that is a follow-up question in regards to the question we just asked. Would it be, and this question is from Oscar, would it be helpful to underscore what a caller should not say? ¿Sería útil subrayar lo que una persona que llama no debe decir? Por nuestra parte, es mejor que nos den toda la información que ustedes tengan.
porque eso nos ayuda a nosotros determinar cómo mejor vamos a poder responder para ayudar a todas las, al individuo y a la familia o al amigo. Para nosotros, lo más información que nos puedan dar es mucho más mejor para nosotros que llegar y no tener información y eso cause otras cosas que a lo mejor nadie quiere. Reina, I don't know. Did I answer that in English? No, Yeah. okay. So for the law enforcement part of it, it's much more important for us to have as much information as possible so that we know how we're best going to be able to respond and help everybody involved. If we don't have information, you know, sometimes the services are not the same, or, you know, we may end up doing something that nobody really wants because we don't have all the information. So for us, the more information we have, the better. Thank you. Gracias. Yeah, thank you. And if you see follow-up questions, feel free to interrupt me, Noeli. Sounds good. La siguiente pregunta que tenemos preparados es, ¿a dónde lleva a alguien que califica como un 51-50? So hay dos lugares, por decir dos opciones. Si cuando nosotros llegamos y después de hacer la evaluación determinamos que la persona se tiene que hospitalizar, se puede, lo podemos llevar o se puede ir al hospital de emergencia de Watsonville, que es el hospital que está aquí en la ciudad. Si decidimos que tiene que ir ahí es porque la persona tiene que ser, por decir, dada de alta médicamente. Usualmente utilizamos esa opción cuando se nos da a saber que la persona sufre de una condición médica físicamente. So, un ejemplo sería como si la persona sufre de problemas del corazón, problemas de asma, de diabetes, de una condición médica. Se ocupa que se dé de alta en el aspecto médico para que se pueda trasladar al hospital psiquiátrico, que es el que está en Santa Cruz. Y el motivo por el cual a veces nos tenemos que desviar e ir al hospital de Watsonville antes de que llegue al hospital psiquiátrico es porque queremos asegurarnos que su salud médica está lo suficientemente estable para podernos enfocar en su salud psiquiátrica, que es pues la salud mental. Porque en el hospital psiquiátrico no tienen personal médico que puede asistir con ayuda médica físicamente. So, por ejemplo, si una persona sufre de problemas de corazón y a esta persona le llegara a dar un ataque de corazón, estando en el hospital psiquiátrico no se le va a poder dar esa ayuda médica porque no tienen personal médico que pueda asistir y tratar esa condición médica, solamente psiquiátricamente. Pero si la persona no tiene ningún problema médico físicamente, entonces se puede transportar directamente al hospital psiquiátrico que está en Santa Cruz. So esas son las dos opciones. So for where does the person go if they are placed on a 5150 psychiatric hold? So we do have two different options. One option would be Watsonville Emergency, the emergency room, and the reasoning for when we choose to transport the person to the Watsonville ER is if the person is or struggles with medical health condition. So some examples would be asthma, heart issues, diabetes, any kind of mental health condition. That would be a reason why we would transport the person to the ER first. And the reason for that is because we want to make sure they get what we call medically cleared, meaning that whatever that medical condition may be is stable enough to where now we can treat the psychiatric needs, the mental health need.
Once they're medically clear, they're transferred to the psychiatric hospital, which is off of Soquel in Santa Cruz. If the person does not have a medical condition and does not need a medical clearance, then he or she is transported directly to our psychiatric hospital in Santa Cruz. So it's one or the other. Thank you. Is there any follow-up questions for that one, Noeli? No. Okay. And moving on to our third prepared question. La tercera pregunta preparada es, ¿qué otras opciones de asistencia recomienda que las familias usen en una situación de crisis? So aparte de NAMI, que siempre refiero a personas con ellos, la otra agencia que se me viene a la mente es para la agencia para la que yo trabajo, que es para el condado del Departamento de Salud Mental. Tenemos una línea a las 24 horas que se considera como línea de crisis. Y tanto personas individuales que están batallando con su salud mental como familiares pueden llamar a esta línea. Y tengo el número, no sé si lo pondré en el chat o lo doy ahorita, no sé, pero esa es una de las opciones. La otra opción es la línea de suicidio, que también es una línea de crisis, a la cual también tengo el número por si quieren que lo comparto, puedo compartirlo o puedo ponerlo en el chat para que lo puedan apuntar después. Pero esa línea también es como línea de crisis y pueden hablar las personas que están pensando o queriendo cometer suicidio y ocupan más apoyo. Esas son las únicas dos opciones que se me vienen a la mente en referente a momentos de crisis. Y la policía sería la otra opción. Gracias, Reina. Creo que sería bueno si pondría, y lo agradeceríamos mucho si pondría esos números en el chat, por favor. Gracias, lo agradecemos. También vamos a compartir una página con los números anotados. In English, what other options for assistance would you recommend for families to use in a crisis situation? Yeah, so two options come to mind other than NAMI. I'm always referring families and individuals to NAMI. But other than NAMI, there is the agency who I work for, which is County Behavioral Health. We do have a 24-hour crisis line. And clients, individuals struggling with a mental health condition can call themselves, but also families like relatives or friends can call on behalf of their loved one. And I'm going to write the phone number in the chat just so that everyone has access to it. But other than the county crisis line, then we also have the 24-hour suicide hotline. And that is also considered a crisis line for individuals who are contemplating or thinking of committing suicide. Thank you. I don't know if you wanted to add anything, Lourdes? No, we're good. That's the same thing. Yes. Okay. Ya son todas las preguntas preparadas, así que voy a dejar, antes de continuar con el slideshow, voy a pedir que Noeli nos puedes ayudar con las preguntas que están en el chat y luego iremos con Silvana. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Elena. Elena, did they answer your question? You want me to go over the question you entered in the chat? Well, they did answer it. I'm more curious now. Reina, you are actually working out of behavioral health in Santa Cruz, or are you in
So I get paid by the county, I guess, but I am at the police station pretty much Okay. all the time, Monday through Friday. Okay. So my question was just, I'm curious if you would give a little more details about how you work together. Raina, do you go out on calls with the officer? Do you, can I call you Lourdes? Do you go out Absolutely. together? Does it, okay, so I just would, if you wanted to talk a little bit about what a typical call would look like when you guys are called and you go out together. Because we've had things like MERT, people respond, and if somebody called me as a NAMI helpline person, it would be very helpful to have a picture of what would happen, how you would go out and respond, if you can talk about that a little. Antes de responderlo, va a repetir en español. Gracias. Thank you, Elena. Before we begin, I'm going to repeat it in Spanish. So, Elena tiene una pregunta para Reina y oficial Lourdes. Cómo ella quiere saber más de cómo trabajan juntos en equipo y también que den un ejemplo de cómo es que responden a una llamada. Ella quiere ver cómo visualmente cómo se mira eso. Yeah, and that's a good question, because a lot of people are curious to hear, like, well, I would like to see it and get that visual. But so since I am at the police station most of the time, I have access to a radio, which is through how we get the calls, we hear the dispatcher. So all the information that's coming out to the officers, I also have access to it. So I'm also hearing it. I have work phones, so I'm always in contact with my assigned partners, the assigned officers. And then I do wear a bulletproof vest, which is right here for those that do need a visual. So just for my own safety, I do wear this as well when I respond to the calls. And I respond to the calls along with the officers at the same time. So as we hear the call, I jump in the car with them and I head out to the call, to wherever that's, whether it's in the house or out in the community, out in the street, wherever it's at. So nomás para agregar en español. It's wonderful. I feel, Sorry, go ahead. I just feel so much more secure seeing your faces, hearing what you do, knowing that you are out there. It's really, really wonderful work and very, very. I missed the very last part, but thank you. It's a very unique job, but I've learned a lot. And again, our intention is to help and support. So nomás para explicar un poco en español en referente a la pregunta que tenía Elena, si yo respondía a las llamadas con los oficiales, la respuesta es sí. Como comenté, tengo acceso al radio, que es por medio de cómo la información se les da a los oficiales. Yo escucho la información a cómo la llamada va saliendo a los oficiales, o tengo el mismo acceso a la información. Y al igual también uso un chaleco contra bala, que es más que nada para mi propia seguridad, para cuando voy a las llamadas con mis partners, los oficiales con los que trabajo, o con cualquier otro oficial. Pero usualmente cuando oigo la llamada y se me asigna o se nos asigna, pues me voy con ellos en el carro y vamos a la llamada a tratar de apoyar. And then just to add to Reina's part, because I do work aside, this is my primary responsibility, responding to mental health calls. But I am out on the street, so I am in my uniform in a marked car. If I don't have any calls, or we don't have any calls, then I am responding with the other officers to help them out with whatever else is going on
at the time if we don't have any calls that are waiting for us. Para agregar un poco más a lo que dijo Reina, esta es mi responsabilidad primaria. Cualquier llamada que viene o que nos llega de personas que necesitan ayuda es a lo que respondo yo con Reina. Si no hay llamadas de esa clase para nosotros, entonces mi día es un día típico para nosotros, que estoy trabajando, ayudándole a los otros compañeros, si necesitan ayuda en las otras clases de llamadas que llegan. Yo y Reina sí respondemos, y con el otro compañero respondemos en un carro del departamento de policías. Todo eso no cambia de mi parte. Thank you. Muchas gracias. Noeli, ¿nos puedes decir la tenemos- siguiente? Yes, so we have a question on the chat from Therese. How many crisis calls are you responding to on average a month? And in Spanish, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuántas llamadas de crisis están respondiendo en promedio al mes? So, el condado me hace, parte de mi trabajo es de anotar, de mantener una lista de todas las llamadas en las que doy un tipo de servicio. Y tanto puede ser respondiendo una llamada de crisis como recibir una llamada en mi escritorio, que a veces es muy común que pasa que a veces hay familias, por decir un padre, una madre o alguien que está llamando más que nada para obtener algún tipo de apoyo o información en referente a algún tipo de recurso, o a veces para recibir un poco más de orientación en cómo poder ayudar a algún familiar o algún ser querido específicamente con la condición mental que ellos tienen. So, esas llamadas más que nada son por teléfono, pero tengo que justificar mi tiempo, so, eso lo anoto, ¿verdad? Pero las llamadas que llegan por el 911 o la línea de no emergencia, entonces esas son las llamadas con las que muy seguido voy con los oficiales. So just to mention, the county does require me to track every single call, whether if it's in person or just by phone. I do get a lot of phone calls to my desk from family members, oftentimes seeking information regarding resources, or at times wanting some sense of direction to better support and help with a loved one that may be struggling with a mental health condition. So if I were to say how many calls out in the field, I would say it varies. Some days are slower than others, but I mean, I would average from 2 to 6 after Gombos. What do you, I think it varies. It does. It's different every day. I know that there's been days that we go without a call. And then there's days where we leave in the morning and then we don't really come back until maybe the end of the day. It just really depends. Varía los días y las llamadas que nos vienen. Hay días que no respondemos y hay días que nos salimos desde la mañana y ya no regresamos hasta el fin del día. Nomás depende en el día. Sí, las llamadas varían. Hay días que están más tranquilos, pero hay días que son muchas las llamadas. Gracias, buena información. Thank you. That's really helpful and interesting information, especially when we're trying to do advocacy work. Noeli, do we have a next question? We don't have questions in the chat, but we have Silvana que has a question. Silvana, te voy a añadir al spotlight. Gracias. Buenas noches con todos y yo tengo una pregunta. Explicaron qué significa un 51-50 y yo quisiera saber cómo funciona un 52-50 y
Hasta ahí. Y luego tengo otra pregunta. Ok. Pero después de eso. Ajá. Gracias. So her question is, for English translation, she mentioned, thank you for explaining what a 5150 is, and can you explain what a 5250 is? Sí, so el 5250 se considera algo más, un poco más permanente. No estoy diciendo para siempre, pero es lo que sigue después de cuando el 5150, por decir, se expira o se acaba. El 5150 usualmente es efectivo por 72 horas usualmente. Y ya después se considera lo que es ya el 5250. Pero eso usualmente nosotros ya no tenemos ningún control sobre eso. Eso ya es algo que los hospitales psiquiátricos, ya bien sea la terapista o el doctor que está trabajando en el hospital donde está la persona, evalúe y determine y recomiende que se extienda al 5150 a un 5250. Y eso puede ir pues para mucho más tiempo y puede variar de días a semanas a meses, dependiendo en cuánta necesidad haya para esta persona que se mantenga psiquiátricamente hospitalizada. Más que nada lo que quieren es lo que quieren es asegurarse que no hay ningún tipo de, por decir, riesgo, ningún tipo de peligro, y que esta persona está lo suficientemente mentalmente estable y segura como para ya no tener que mantenerse hospitalizada. ¿Sí contestó esa su pregunta? Sí contestó mi pregunta. Mi pregunta, en todos los condados se maneja que la persona debe ser llevada a un hospital psiquiátrico, porque aquí en Salinas, yo estoy en Monterrey, condado de Monterrey, pero todas las personas son llevadas al hospital regular de emergencias. Ujú. Y después de que pasan las 72 horas, si no se ha encontrado una cama en un hospital, se puede poner en un 5250, pero se queda en el mismo hospital de emergencia y no están especializados en evaluar a una persona mentalmente. Entonces se puede interrumpir el posible ¿Tratamiento? para un paciente. Y mi pregunta es si así debe ser en todos los condados, o es nada más en su condado que tienen la oportunidad de llevar directamente a un hospital psiquiátrico. Sí, y esa es una buena pregunta, al igual un ejemplo algo diferente, porque es otro condado diferente. Yo llegué a trabajar para el condado de Monterrey, so me siento a gusto contestando esa pregunta antes, pero todo varía, los recursos en cada condado varían. Hay condados que tienen muchos hospitales psiquiátricos aparte de hospitales médicos, pero hay condados donde ni siquiera tienen ni un hospital psiquiátrico. Y ahí es cuando se requiere ocupar de otros condados para que esa persona se pueda transferir y se le dé el tratamiento mental que se ocupa por el motivo que la persona se puso en el 5150. Pero sí, desafortunadamente, especialmente ahorita que es tanta la necesidad de salud mental que como que no tenemos los suficientes hospitales psiquiátricos que deberíamos de tener para la necesidad que hay ahorita. No sé si Monterrey considere en expandir sus servicios, pero sé que el condado de Santa Cruz está en este proceso de querer expandir más hospitales psiquiátricos por la misma razón. Reina, y si puedo agregar algo. En el condado de Monterrey, los dos hospitales más grandes
ese es el hospital psiquiátrico de esos condados. Aquí con nosotros tenemos uno específico en el condado de Monterrey, son en esos 12 hospitales. Ahí es en donde está el hospital psiquiátrico para el condado. Por eso es que ellos van, en el condado de Monterrey, por eso es que ellos van a esos 2 hospitales. Porque es el mismo, por decir, edificio, pero está dividido. Lo que es hospital para tratar cosas médicas y el lado para tratar problemas psiquiátricos. Lo que cambia es los trabajadores y su especialidad. Los que están especializados para ayudar con problemas de salud y los que están para enfocarse en lo que es salud mental. Y si puedo, gracias por contestar eso. Si puedo darle para atrás un poquito y contestar la primera pregunta en inglés. What is a 5210 or 5250? 5250. Yes, so a 5250 is what is to follow once the 5150 comes to an end, or in other words, expires. So the 5150 is only a time frame of a 72-hour psychiatric hospitalization. So once that comes to an end and that person is psychiatrically hospitalized, the staff in that psychiatric hospital determines if this person needs to remain hospitalized, then that's when the 5250 becomes in effect. So the person ends the 5150 period, but then it transitions into the 5250. And that can vary as far as time frame, depending on the person's mental need, pretty much. Thank you. And what is the second question? I didn't quite capture that well. The second question was Silvana lives in Monterey County, and she wanted to know if they have the same procedure for 150 in their county area. And Reina used to work at Monterey County, so I'll let her follow up with that question. Thank you. Yeah, so overall, the resources within each county vary. Some counties have more mental health resources, hospitals than others. In Monterey County, it happens that they have CHOMP and they also have, I want to say, Natividad. Natividad is divided in 2 different facilities though. Half of it is mainly for medical health, medical physical health, and then they also have the psychiatric side, but it's under the same facility, same hospital. So as far as the services, the determination for 5150 or even for 5250 may vary depending on the clinician, the doctor that's doing the assessment. But every county somewhat runs their resources, psychiatric hospitals slightly different. Thank you. Y gracias, Silvana, por su pregunta, su tiempo. We have 2 more, Katrina and then Gina, and I think that's all the time we will have. Katrina, you have the floor. Thanks for letting me come to this panel tonight. I've recently joined the NAMI ranks and have been doing some outreach and coordination for upcoming spring classes. As I make these calls to families who have connected with NAMI for the support that NAMI can provide, I had a question posed to me regarding warrants. So their loved one who is struggling with mental health conditions has an outstanding warrant, and the parents or the caregivers didn't know what to do. I'm just the coordinator. I don't want to give bad information. How should we as advocates and doing this outreach work, from the police department, how do you want us to tell people how to handle those warrants? Is it,
I said, I was guessing that there was a mental health liaison in Santa Cruz County for city of Santa Cruz. So I'm not, you say resources vary. So how do you want us to give out that information, like what they should do if there's warrants and want to help their loved ones? Yes, so if people, so we come across people that do have warrants. Mine and Raina's primary function is not to go out and arrest people. It's try to keep people out of jail and get them the help that they need. A lot of times though, the last resource that we actually have to try to help somebody is to arrest somebody and get them into jail so that we can get them the help that way. But if you do have families and they're afraid that if they call the police, we'll end up arresting their loved one, we may, depending on the situation. It's not what we're going to go out and try to do right away. But if it's a situation to where everybody knows that they absolutely need the help, it's just been difficult to get the help, then that may be a suggestion that we make, or that may even be something that, you know, we will talk about with the family first. But if they call us and they talk to us about their loved one and they do tell us they have a warrant, you know, we'll figure out a way to get them the help before we actually go out and say, okay, they have to be arrested. Thank you for the Spanish translation. And help me out, Noel, if I didn't capture this right. Para en español, la pregunta de Katrina es, siendo ayudanta y refiriendo a familiares a diferentes servicios en la comunidad de parte de NAMI, ¿qué pasa si en una situación un familiar o amigo tiene un ser querido con una orden de arresto, pero está en una situación crisis que como la dificultad de navegando esta situación y si involucrar a la policía? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Muchas de las veces las llamadas en que Reina y yo respondemos sí involucran a personas que tienen órdenes de arresto o que han cometido crímenes. Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad primaria no es arrestar a las personas ni mandarlas a la cárcel, es tratar de buscar ayuda para que no sigan cometiendo crímenes. Muchas de las veces la última opción que tenemos es de arrestar a alguien para tratar de ayudar, de darles los servicios que necesitan de esa manera. Si nosotros sabemos que un familiar o amigo tiene algo criminal, hablamos con la familia, les explicamos toda la situación y arresto es la última opción para nosotros, pero muchas de las veces es algo que es necesario para tratar de buscarles la ayuda que necesitan. Muchas gracias. And thank you, Katrina. And Gina. Gina has the floor. Ahora, Gina, puedes hacer tu pregunta. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué condados tienen inpatient care? ¿Qué condados tienen cuidado para pacientes internos? Escuché que aquí en Salinas no hay inpatient care, pero que en otros condados sí. Pero no alcancé a escuchar cuáles condados alrededor en Monterey County y en Santa Cruz County o un poquito más allá, San Benito, ¿cuáles condados tienen inpatient care? ¿Y por qué se puede no aceptar a un paciente? ¿Por qué no? ¿Cuáles son? Si tienen espacios, ¿por qué no aceptan a los pacientes? Si la aseguranza si la aseguranza como medical puede ser un factor que niegue ese servicio. Gracias, Gina, por su participación.
The question is, Gina está localizada en el condado de Monterrey. Sí, señorita. Gracias. Gina is located in Monterey County and is asking for what other counties provide inpatient care services and for what reasons would they not be allowed? Would it be because of insurance coverage? Insurance does not cover or things like that. Sí, so, si entendí bien, fueron como 3 preguntas, ¿verdad? En una. Lo voy a tratar de contestarlas a como pueda. Pero sí, para aclarar, el condado de Monterrey sí tiene hospitales psiquiátricos. Lo que varía es cuánto tiempo la persona se va a mantener hospitalizada. So, sí se puede hospitalizar, pero existe la posibilidad que ese mismo día que se hospitalizó, salga. Sí existen hospitales psiquiátricos. Si tengo entendido, el condado de Monterrey tiene 2 hospitales. Aquí en Santa Cruz, en el condado de Santa Cruz, tenemos solamente 1. El condado de San Benito no tiene. Y en el condado de Santa Clara tienen varios, no sé cuántos, pero sí tienen más de 1 por lo menos. En referente por decir, el criterio, sería lo que comenté casi cuando empezamos. La persona tiene que estar a riesgo de algo, su seguridad, o alguien más que esté en peligro, que se hospitalice y estando hospitalizado siga diciendo que cuando salga va a matar a alguien o se va a matar. Esas son las condiciones que el hospital busca para que la persona se mantenga hospitalizado. Si la persona ya no está pensando y tiene ideas de lastimarse a él mismo, lastimar a alguien más, entonces ya ahí la necesidad para hospitalización psiquiátrica baja, que quiere decir que la chance de que la persona se salga y se dé de alta de un hospital psiquiátrico es muy alta. Aunque no esté de lo mejor, pero el hecho de que ya no está el riesgo presente, cambia las circunstancias para que la persona se mantenga hospitalizado. Y en referente a la aseguranza medical, no debería de ser un obstáculo, un factor. Usualmente hasta cuando las personas no tienen aseguranza, los hospitales psiquiátricos de alguna manera cubren porque se considera una necesidad urgente médica. Eso no debería de ser un problema. Do you want to translate? Gracias por toda la información. Y sí, eran 3 preguntas casi en una. Muchas gracias por contestarlas todas. Gracias, Gina. Yeah, for the English, the question is, what other counties have inpatient care? What would be the reasons why somebody would not be allowed to go into inpatient care? And so what was the third question? The insurance and medical? Oh yeah, would insurance be a factor for which somebody would not be allowed into inpatient care? Yeah, so in reference to psychiatric hospitals, there's counties that unfortunately do not have a psychiatric hospital. Monterey County does have 2. Santa Cruz County, we only have 1. San Benito County has none. And bigger counties like Santa Clara, San Jose area, they have more than 1 for sure. I don't know exactly how many, but they have more than 1. And in reference to what's required for someone to be hospitalized is
oftentimes linked to the 3 criteria that I mentioned earlier. There has to be a safety and a risk concern involved for the person to remain hospitalized. So if the person gets placed on a 5150, when the police responds, it does not mean necessarily that the person is going to remain hospitalized for 72 hours or even longer. There's a chance that that same day when the person gets hospitalized, they may be released that same day if there's no longer a threat or a concern. There's a safety component, it's no longer the issue. So I know sometimes that's confusing, but that's usually, it has, the safety piece needs to be present in order for someone to remain hospitalized. And then the insurance, the medical question, it should not be a problem. When it comes down to psychiatric need, it's considered an emergency, especially 5150. So it should not be an issue. Even individuals with no insurance, which it's happened in the past, get hospitalized on a 5150 hold, they have been hospitalized, and that should not be the primary issue as to why they're not remaining hospitalized if there's a safety issue. Thank you so much for answering those questions. I'm just going to briefly bring up my slides again to share some resources. Muchas gracias a Lourdes y Reina por todas las preguntas y su tiempo y esfuerzo. Muchas gracias. Ahorita tengo un poco de recursos que quería compartir antes de que nos vayamos. El primero es el sitio web de NAMI, de nuestro afiliado de Santa Cruz. También nuestro número de línea de ayuda en español, el de inglés. El tercero es el número de Reina de su oficina, ¿verdad? Es el número de la oficina. Y el número de despacho, si no es una emergencia, para emergencia de salud mental, también es el 911 y la información de cómo contactar a Reina y Lourdes. Ahí está. Y voy a compartir se va a compartir esta presentación en nuestro sitio luego. Oh, disculpa, voy a comer. And in English, these are just a couple of resources I want to share right before we leave. The first is the link to our website, the helpline number, the number for Reina, her office number, I believe. Also the non-emergency dispatch number, and of course 911, and the contact info for both Reina and Lourdes. And this information will be shared on our website very soon. I also want to remind everyone that this is a series of events, so they will be every Tuesday. Quiero recordarles a todos que este no es el único evento, va a haber más en todo este mes, cada martes de 6:30 a 8, y el siguiente va a ser con jóvenes sanos. The next event that we're going to have is a panel with jóvenes sanos, and again, same format. You can ask questions to the people there. And the last thing, a million thank yous to Reina and Lourdes. We really, really appreciate your time, your effort, your kindness, and compassion. We can see it in your faces and in the way you talk. Muchas gracias a Reina y Lourdes por su tiempo, su compasión, su dedicación, y honestamente todo lo que hacen para estas familias. Se nota en cómo hablan y gracias por toda su ayuda. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias por Thank su you all. servicio. Thank you for your Gracias a time and for todos. being here. Y gracias a Alex por hacer este evento posible. And we want to thank Alex for making this possible tonight as well. Thank you. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches.
Buenas And noches. Noeli, can you pause the recording, please?